Amén. Amén. Ok, mis hermanos, quiero comenzar con un par de pasajes. Uno está en Mateo capítulo 16. Si por favor hay quien tenga la Biblia, capítulo 16. Y vamos a leer a partir del 15. Son dos pasajes. Estamos hablando de la historia de la iglesia. ¿Sí? Les comento, es un tema extremadamente extenso. Muy extenso. En la mañana intenté dar y nos quedamos muy cortos por el tiempo. Hice unos pequeños ajustes y yo espero que cerremos de mejor manera que en la mañana. Y pues el propósito es entender, hermanos, fíjense que para nosotros el día de hoy es muy común llegar a una iglesia, es muy común tener una Biblia, ¿sí? Pero ¿no se han puesto a pensar ustedes cuánto tuvo que pasar para que esto lo pudiéramos tener nosotros tan cómodamente? ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco de esa gran historia. Adelante. Vamos a ver un poco de esa extremadamente extensa historia y vamos a identificar ahí, mis hermanos, acerca de la gracia, porque de lo que estamos hablando es acerca de la gracia. Cómo la gracia de Dios ha estado a lo largo de la historia de la iglesia. Y aún desde antes de la iglesia, la gracia de Dios estaba, ¿verdad? Pero en lo que nosotros conocemos como iglesia el día de hoy, ¿sí? El Señor Jesucristo tuvo una plática antes de su crucifixión y nosotros lo que hicimos es una línea de tiempo. Tenemos el año 0. En el año 33, ¿qué ocurrió? La crucifixión, ¿sí? Los tiempos, mis hermanos, dependiendo de el historiador que ustedes lean, tenemos allí unas pequeñas variaciones de años. Pueden ser 2 atrás, 2 adelante, dependiendo del estudio que se haya hecho. Por decir, no hay certeza de que nuestro Señor Jesucristo haya nacido en el año que nosotros conocemos como 0. Ahí hacen un estudio y Herodes, el que mandó a matar a los niños, murió unos años antes del 0. Entonces se supone que nuestro Señor Jesucristo ya estaba en ese tiempo, por eso mandaron a matar a los niños. Pero bueno, para propósitos de este estudio vamos a considerarlo así. En el año 33 es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya había platicado acerca de la iglesia con los discípulos, con sus seguidores. Y en el capítulo 16 de Mateo yo quiero que empecemos a ver que Él les dice algo acerca de esa iglesia. A partir del versículo 15, ¿cuál es el contexto? La confesión de Pedro. ¿Sí? Y lo leo. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16 de Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló, ¿qué? Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación, ¿de dónde venía, mis hermanos? Del Padre, es gracia. La gracia en la mente de aquel hombre. Versículo 18, el Señor Jesús sigue diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué iba a edificar? Su iglesia. La roca, ustedes saben que algunos dicen que la roca es Pedro. No, la roca es ¿qué? Cristo, la declaración, el reconocimiento de ese Mesías que venía a pagar los pecados de los pecadores. ¿Ok? Y otra cosa que yo quiero que nos quedemos, mis hermanos, que nos quedemos, la última parte, porque vamos a ver cómo esto fue, y dice al final, ¿y qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Eso qué quiere decir? La muerte no se opondrá, ¿sí? Y está hablando en una forma que está utilizando elementos de aquella época.
las ciudades ¿cómo estaban construidas? Amuralladas. Y si veían que iba a haber peligro, ¿qué hacían? Cerraban las puertas, se encerraban. Y podían estar ahí con sus suministros hasta meses, ¿verdad? Y pues quien estaba atacando, pues tenía que hacer su mejor intento. Más o menos esa es la ilustración. Y dice, esas puertas, aunque se cierren, no van a prevalecer. No van a prevalecer. Y nosotros vemos a lo largo de la historia que el Señor ha estado rescatando de esos que están encerrados ahí, los ha estado rescatando, nos ha estado rescatando. ¿Cómo se conforma la iglesia? Los elementos, los miembros de las iglesias, de la iglesia, ¿cómo han estado llegando a la iglesia, mis hermanos? Por la predicación, pero dice, pues, sois salvos por gracia. Entonces vean cómo se va sumando y la obra es del Señor. Entonces tenemos el año 33 y unos poquitos días después sucede algo. El Señor Jesús ya les dijo que Él es el que va a edificar la iglesia, Él es el que va a cuidar la iglesia. Poquitos días después, en la fiesta que se llama ¿el qué? ¿Qué ocurre, mis hermanos? Algo que el Señor ya les había prometido, capítulo 2 de Hechos, y en el capítulo 1 primero 8 dice, y recibiréis poder y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, nuevamente está hablando de la iglesia, de lo que va a hacer, de uno de los propósitos de la iglesia. Cuando llega ese tiempo de Pentecostés, que era una fiesta judía, a donde llegaba mucha gente de diferentes lugares a Jerusalén a celebrar, ocurre eso, que cuando están en oración, los seguidores, 120 personas, seguidores del Señor Jesucristo, ocurre aquello que el Señor había prometido. Llegó esa promesa, y dice como un estruendo de aire, y de repente ellos empiezan a hablar un idioma que no habían estudiado. Era gente, ¿cómo era esa gente, mis hermanos? La mayoría de esas gentes eran comunes, ¿sí? Pescadores del pueblo, y sin embargo aparecen esas lenguas, y encontramos una lista ahí, en el capítulo 2 de Hechos, de diferentes lugares de la gente que estaba afuera y reconocía y decía, ¿cómo puede ser posible que estos hablen en nuestro lenguaje en el que nosotros nacimos? Había de diferentes lugares. Está en el capítulo 2 y yo quiero que vayamos al 11. Ya después ustedes, por favor, leen el capítulo completo. Hay una lista de todas las naciones que están representadas y que escuchaban sus lenguas. Versículo 11 dice, cretenses, árabes, son con los que termina. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, vamos a leer desde el 9. Dice, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué eran los prosélitos? Los convertidos al judaísmo, que no eran judíos, pero se convirtieron, ¿sí? Dice, cretenses y árabes, se cierra la lista con estos dos, y ellos dicen, esos que estaban oyendo a los 120, dice, y les oímos hablar en nuestro idioma. ¿Y qué estaban hablando en su idioma? Las maravillas de Dios. Y entonces se está cumpliendo lo que el Señor les dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿En dónde? En los círculos abriéndose desde Jerusalén a diferentes partes de la tierra, y nosotros vemos que la iglesia lo cumplió más adelante, ¿sí? ¿Qué contaban? ¿A qué la iglesia había sido llamada? A contar las maravillas de Dios. ¿Ok? Estamos entonces en el capítulo 2 de Hechos, y eso más o menos estamos en el año 33, un poco después, 50 días de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. 50 días de la Pascua, venía la fiesta de Pentecostés. Entonces la iglesia comienza en el 33
Pero esa iglesia, mis hermanos, no pasa mucho tiempo, lo podemos ver en Hechos, en que empieza a tener problemas, empieza a tener oposición. Y acuérdense, las puertas de Hades no prevalecerán por encima de ella. ¿Sí? Esteban da un discurso, ese discurso termina en el concilio, y en el concilio, ¿qué deciden hacer con Esteban? Apedrearlo. Y aparece un personaje ahí importante en la Biblia, mis hermanos, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso encabeza la primera temporada negra de la iglesia. Y esa temporada es una persecución local. Es una persecución que se da por las autoridades judías, ¿sí? Saulo, leemos que va a pedir permiso al sacerdote, ¿verdad? Y es una persecución en donde el Señor también, por gracia, empieza a cumplir, la iglesia empieza a cumplir lo que el Señor había dicho. ¿Me seréis testigos dónde? Sí. Hasta este tiempo, en un poco tiempo, ellos habían permanecido cómodamente en Jerusalén. Y se describe una iglesia gloriosa, ¿sí? Una iglesia con una convivencia y con un amor, y que se querían y que se procuraban los unos a los otros. Pero el Señor dijo, yo les dije que se fueran. Y entonces esa persecución lo que hace es que se empiecen a dispersar a todo lo largo de las tierras que tenía el Imperio Romano, a todo lo largo del Imperio Romano. Y lo podemos leer ahí, dice que cuando empezó la persecución, ellos salieron, pero no salieron a esconderse, sino que a donde iban, ¿qué hacían? Predicaban. De tal manera que cuando empieza a haber misioneros, Pablo, ¿sí?, encuentra que ya hay creyentes en otros lugares. Muchos lugares de esos no sabemos quién fundó esas iglesias. Pablo llegó a reforzarlas, Pablo llegó a hacerles crecer en doctrina, pero las iglesias ya estaban ahí. Se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Pero sucede un hecho, mis hermanos. Tenemos una persecución local que el Señor la utiliza a esa iglesia, y vean, ahora sí que la situación no era, digamos que apropiada para el crecimiento de la iglesia. Pero sin embargo la iglesia crece. ¿Sí ven la gracia del Señor? En el año aproximadamente 62 ocurre algo. Y lejos de Jerusalén. ¿Sí saben lo que ocurrió? El incendio de Roma. El incendio de Roma, y el emperador, ¿quién era? Nerón. Bueno, aquí lo que nos dice, mis hermanos, fíjense, que del 33 al 62 ya en Roma había una iglesia, o ya había iglesias en Roma. De tal manera que es el incendio, algunos historiadores dicen que quien lo hizo fue Nerón, pero él culpó a los cristianos. Y entonces empieza, mis hermanos, a partir de aquí, entonces sí, una persecución ya no local, sí una persecución que va a durar alrededor de 250, un poquito más de años, hasta el 320 y tantos. Creo que, bueno, alrededor más o menos, en que llega un personaje, ustedes lo conocen, Constantino. ¿Sí se acuerdan de él? ¿Qué hizo Constantino? Un decreto para que ya no se persiguiera la iglesia. Pero a lo largo de estos años, mis hermanos, varios emperadores tuvieron decretos para contra de la iglesia, algunos de cero tolerancia. Entonces, durante 250 años aproximadamente, mis hermanos, la iglesia estuvo perseguida por el Imperio Romano. ¿Qué implica el Imperio Romano? El poderío más grande del mundo en esa época. El ejército más grande en esa época, y nosotros leemos la historia, cómo fueron conquistando ese ejército.
cómo fue conquistando tierras y cómo creció el imperio. Si usted lo reflexiona desde la manera humana, nosotros diríamos, los hubieran acabado. Era el imperio romano. Sin embargo, vivía la iglesia sobreviviendo, de tal manera que cuando termina esto, algunos historiadores dicen que había millones y millones de cristianos, mis hermanos. La situación, ¿cómo era? Ellos no podían andar libremente, sus cultos los hacían a escondidas, y hay algunos descubrimientos, mis hermanos, de arqueólogos. Uno de los lugares donde ellos se escondían, donde ellos llevaban sus cultos, es en lo que se les conoce como catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Los lugares donde enterraban a sus muertos en Roma o en París, que es donde han encontrado vestigios. ¿Sí? Los romanos, por su creencia del inframundo, por su creencia de la muerte, ellos no entraban a esos lugares. Cuando se les moría a alguien, ellos mandaban a los esclavos a que los enterraran ahí. ¿Y saben qué hacían los cristianos con los esclavos? Les predicaban. Y los esclavos, muchos se convertían. ¿Qué elementos tenían los cristianos para su adoración? ¿Qué elementos tenían los cristianos, mis hermanos, para transmitir el conocimiento? Y yo quiero que regresemos un poquito aquí. Aquí todavía ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos. En el año 50 hay un concilio, porque no solo la iglesia tenía problemas hacia afuera o de afuera, sino la iglesia tenía problemas adentro. ¿Qué había? Herejías. Y unos eran los judaizantes, los gnósticos, ¿sí? Y entonces basta que ustedes lean las cartas que Pablo escribió a Gálatas, Colosenses, ¿sí? La carta a Corintios, un problema interno de la iglesia de comportamiento, de obediencia. Entonces, la iglesia, si se dan cuenta, tenía problemas. Pero en el año 50, que se da el concilio por cuestiones judaizantes, que es donde ya se ponen de acuerdo los discípulos, los apóstoles, y dicen, no podemos ponerles la carga que ni nosotros hemos soportado. Hasta esa fecha no había escritos, mis hermanos. La transmisión de la palabra era de lo que habían aprendido unos con otros. Del 50 más o menos al 95, el Señor nos da, porque todavía lo tenemos, ¿qué creen? El Nuevo Testamento. Se empiezan a escribir los evangelios y se empiezan a escribir todas las cartas que nosotros tenemos, casi al final, Apocalipsis. En esta época, mis hermanos, es la iglesia que se le conoce como la iglesia primitiva, se le conoce como la iglesia apostólica. Hasta ahí vivieron los apóstoles. Pero, aunque se tenían los escritos del Nuevo Testamento, no piensen ustedes que en las iglesias tenían una recopilación de todos. Eran como cartas, acuérdense de la dificultad que había para replicar, eran a mano. No era fácil conseguir el papel como ahora, o sea, había suficientes impedimentos como para que las iglesias en general tuvieran cartas. Dicen algunos que llegaba una carta y la leían en la iglesia y la turnaban para llevarla a leer a otra iglesia. Bueno, el asunto es que hasta este tiempo, un poquito después, a nadie se le había ocurrido el tener una recopilación de los libros de la Biblia. Un poquito después del 100 aparece un personaje, mis hermanos. Y fíjense que yo estoy a propósito pintándoles todo lo negro. Estoy
poniéndoles oscuridad en esta situación de la iglesia, en los tiempos de la iglesia, aparece un hombre que se llama Marción. Algunos lo conocen. Marción. ¿Sí saben quién es Marción? Marción aparece y tenía un puesto importante en la iglesia. Él era obispo de una iglesia. En ese entonces, la iglesia tenía líderes, y nosotros podemos ver en Timoteo o en Tito que a los líderes, ¿cómo se les podía decir? Sí, diáconos. Pues a estos se les llamaban obispos. Después de la muerte de los discípulos, de los apóstoles, algunos discípulos de ellos fueron los que tomaron el liderazgo en la iglesia. Y había iglesia, mis hermanos, yo quiero que después ustedes lean Apocalipsis. Hay unas cartas a las iglesias en Apocalipsis. ¿Esas iglesias dónde estaban? ¿Sí? En el territorio que hoy nosotros consideramos un territorio difícil para que entre el evangelio. Había iglesias en el norte de África. Había iglesias en Europa. Y en todos esos lugares había encargados que eran obispos. Bueno, Marción era una persona que tenía conocimiento, y a él se le ocurrió el tener su Biblia, el hacer una recopilación de la Biblia. Más o menos fue en el 135, Marción. Fabuloso, ¿verdad? Hacer una recopilación. Solo que había un problema. Para Marción, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios iracundo. Era un Dios vengativo. Era un Dios sangriento. Y él no podía concebir un Dios así. De tal manera que dice que el Antiguo Testamento, ¿qué creen? No. Pero cuando leen las cartas del Nuevo Testamento, ¿qué creen que hay, mis hermanos? Que hay referencias al Antiguo Testamento. Lean Mateo. Y entonces Marción dice, pues vamos a cortarle lo que... Imagínense esa Biblia. ¿Qué ocurrió, mis hermanos? ¿Cuál fue la reacción? Que la iglesia entonces empezó, aún con toda su situación de problemas, la iglesia empezó a recopilar las cartas y evaluar las cartas. A rechazar, porque se dice que el grupo de los gnósticos hacían algunos escritos con sus ideas, con sus filosofías, y le ponían nombres como el Apocalipsis de Pedro, o el Evangelio de no sé quién. Y entonces la iglesia, hasta este momento no hubo un concilio donde dijeron, a ver, todos vamos a leer la Biblia, todos los escritos, y vamos a definir cuál va a ser nuestra Biblia. La gracia del Señor, mis hermanos, llevó a que la propia iglesia, en sus diferentes lugares, salud, fueran validando qué palabra era de verdad y qué palabra era falsa. Y entonces, no mucho tiempo después, en el año 170, aparecen cartas. ¿Cartas de quién, mis hermanos? Las cartas de Pablo ya las teníamos en el Nuevo Testamento. Cartas que escribían los que sucedieron a los apóstoles. Y esas cartas, además de enseñanza y de reforzar y validar lo que los escritos del Nuevo Testamento, ellos tenían otras cosas. Y entonces en el año 170 se tiene ese vestigio que aparece una lista en donde ya está la mayoría de los libros que el día de hoy nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Salvo algunos, dicen que Hebreos, algunas de las cartas de Pedro y algunas de las cartas de Juan todavía no aparecen. Pero entonces vemos que a pesar de esto, mis hermanos, el Señor está presente. La gracia del Señor está presente. ¿Sí lo vemos? La situación no estaba
Bien, ¿qué implicaba esto, mis hermanos? ¿Qué implicaba el que el imperio prohibiera o que el imperio persiguiera a la iglesia? Crucifixión. ¿Qué? Crucifixión. Algunos cristianos los crucificaron. ¿Qué otra cosa? Los prendían como antorchas. Los empalaban, se llamaba eso. Los empalaban, levantaban la madera, el madero alto, y los prendían en los caminos como antorchas vivas. Y entonces el emperador pasaba en su carruaje, en su paseo. Lo utilizaban para diversión del pueblo, mis hermanos. Ustedes saben que la iglesia, que el imperio romano construía en donde llegaban, muchos de los lugares donde llegaba, construía coliseos. ¿Se acuerdan cuál era el dicho al pueblo? ¿Qué? Pan y circo. A donde llegaban los romanos les ponían un circo. Y en ese circo, los coliseos, ¿qué había? Sí, lucha de gladiadores, pero también había, ¿qué? Sacrificios. Metían a los cristianos, incluso a familias cristianas, incluso a niños, al coliseo y soltaban bestias. Leones, tigres, salvajes. Y aplaudía a la gente, mis hermanos. Eso implicaba esto. Eso implicaba ser cristiano en esa época, mis hermanos. En esa época, yo quiero que ustedes reflexionen. El día de hoy muchas personas llegan a la iglesia cuando son invitadas de una manera inadecuada. Hermano, si usted viene a Cristo, sus problemas se van a terminar. Hay prosperidad, hermano. ¿Sí? Pare de sufrir. Y entonces la gente analiza y dice, pues sí, como me conviene. Eso me conviene. Pero yo quiero que ustedes piensen en estos cristianos. ¿Qué hacía que estos cristianos permanecieran? ¿Qué hacía que no solo permanecieran esos, sino que más cristianos llegaran? La gracia del Señor. La gracia del Señor resistiendo al imperio más grande, a la fuerza brutal más grande, y no solo resistiendo, sino que creciendo. Como les decía, los lugares donde se reunían eran las catacumbas. Y hermanos, básicamente lo que se ha encontrado ha sido en este tiempo. Entre el 100 y el 200 y fracción han datado los arqueólogos lo que han encontrado en las catacumbas de Francia, París y en las catacumbas de Roma. ¿Qué creían los cristianos en ese entonces? Porque el día de hoy los testigos de Jehová dicen que la Trinidad es una invención que se hizo quién sabe en qué fechas, y ellos sacan las fechas. Estamos hablando de esta época, mis hermanos. Vean la época tan temprana. Y escuchen esto que digo. Los cristianos nunca dejaron de reunirse. Sus reuniones eran secretas, se reunían antes de la salida del sol o muy tarde por la noche, a menudo en cuevas o catacumbas, donde ellos descubrieron que podían adorar libremente. En esos lugares los romanos preferían no entrar debido a sus creencias acerca de la muerte y del inframundo. Hay algunas evidencias arqueológicas encontradas en las catacumbas, tanto de Roma como París, y aquí algunas de ellas. Asientos labrados en las paredes, los cuales los cristianos usaban en sus cultos. Hay un himno que está grabado en el muro de roca, en griego. Ese himno se llama "Oh luz alegre". Y ese himno se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Hay epitafios ahí también de cristianos, y esto a mí me conmovió mucho, mis hermanos. Me conmovió porque el ver la época, el ver
la situación que ellos estaban viviendo y el ver cómo ellos miraban al futuro, la paz con la que estaban y la esperanza que tenían en el Señor. Dice uno de los epitafios: aquí yace Quintiliano, un hombre de Dios, un firme creyente en la Trinidad, que amó la castidad y rechazó las seducciones del mundo. Y entonces, ¿de qué nos da evidencia esto, mis hermanos, en esta época? Que ellos creían en el ¿qué? ¿Y quién? Ellos creían en la Trinidad. Otro epitafio: Domitila, la que creyó en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una más, de un hombre que se refiere ese epitafio a sí mismo: aquí descanso, libre de toda ansiedad. Lo que esperaba ha sucedido. Cuando venga la venida de Cristo, resucitaré en paz. ¿Qué otra cosa creían? En la resurrección y en la ¿qué? En la segunda venida de Cristo. Esta iglesia, mis hermanos, algunos han dicho que es la iglesia más pura que ha existido. Casi yéndonos a la enseñanza del Señor Jesús, cuando decía que hay trigo y hay cizaña, prácticamente aquí había puro trigo. ¿Qué hacía que alguien se viera interesado en unirse en el culto al Señor en esas épocas? Si no, el Señor te había llamado. ¿Sí? Si el Señor no le había llamado a alguien con esa gracia irresistible, no había nada atractivo para que un no creyente, un falso creyente, pudiera tener cavidad ahí. Y esa iglesia era pura. Que estaban dispuestos, ¿saben a qué, mis hermanos? A morir. Por su fe. ¿Por su fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a una reflexión, mis hermanos. El día de hoy, como nosotros, ¿cómo nos consideramos y cómo estamos en nuestra fe y cómo estamos actuando como cristianos? Nosotros tenemos mucho mayor revelación, mis hermanos, que ellos. Y sin embargo, esa revelación, pregunta y reflexión, ¿de qué nos está sirviendo, mis hermanos? Algo ocurrió, mis hermanos. Ya vimos del personaje que dijo: basta la persecución a la iglesia, Constantino. Y ya no había persecución, al contrario, Constantino trajo cristianos a su corte. Los tenía como consejeros. Literalmente, dice un hermano, literalmente salieron de las catacumbas y subieron al poder. Pero ¿qué ocurrió con eso, mis hermanos? Hay un periodo aquí en que la iglesia pasa, todavía en estos primeros años, tenemos buenos teólogos, tenemos buenos escritores, entre ellos, ¿se acuerdan de Agustín de Hipona? Agustín de Hipona también luchó contra una herejía. ¿Quién era ese hereje, hermano Mario? Arrio. El que nos platicaron allá abajo. Arrio. Todavía la iglesia aquí estaba rescatable, pero ¿saben qué?
cuando vino este tiempo de transición y a partir del 470 y tantos, hay uno que ya se declara como el ¿qué? Ya se declara como el Papa. Del 320 y tantos al 400, alrededor de 150 años, la Iglesia tuvo la bendición de recursos, se empezaron a construir basílicas, ¿sí? Se les era permitido, se convirtió en la religión oficial. Ellos son los hermanos, a eso voy. Nosotros sabíamos y decíamos, ¿mandé? No. Ellos empezaron a clamar por el poder, ya para esa fecha ya no estaba Constantino. Constantino no duró como una década, 2 décadas después de este asunto. Ya eran otros emperadores. Pero ellos empezaron a pujar por el poder, porque dijeron, bueno, los obispos cuidan a la iglesia, pero ¿quién cuida a los obispos? ¿Quién controla a los obispos? Y empezaron a ver la puja, y hay ahí el primero que se declara papa, y a partir de ahí, hermanos, se va conformando lo que nosotros conocemos ahora como ¿qué? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana. Con el tiempo, esa iglesia toma una sola Biblia, una sola versión de la Biblia. ¿Sí se acuerdan de cuál? La Vulgata Latina. Y yo quiero regresar un poquito. Antes de esta época de los romanos, ¿quiénes eran los conquistadores? ¿Se acuerdan? Los griegos. ¿Y qué pasó con el idioma de los griegos? ¿Sí? Y entonces, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento entonces se escribió ¿en qué? En griego. Pero regresando acá, ¿qué creen que pasó cuando el Imperio Romano empezó a... ¿Sí? ¿Y la Vulgata Latina era en qué? En latín. ¿Y los servicios religiosos, la enseñanza, las Biblias, en qué idioma estaban? En latín. ¿Y qué idioma hablaba la gente? Muchos otros idiomas. De tal manera, mis hermanos, que por aquí de 1962 al 65 hubo un concilio, quien sepa. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí, mis hermanos? Ahí se cambió el idioma. Hasta acá dijeron, ya podemos usar las lenguas que ellos decían. Y el sacerdote se ponía enfrente A la gente. Fíjense, mis hermanos, ¿cuántos años? Ellos siguieron en este asunto. ¿Qué pasó aquí con la Iglesia Católica? El poder los corrompió, se ligaron con los emperadores, con los reyes, llegaron a tal poder que ellos podían quitar y podían poner reyes. ¿Sí? Todo este tiempo, mis hermanos, la Biblia, ¿qué le pasó a la Biblia? Fue raptada, secuestrada. Fue secuestrada la Biblia, mis hermanos, pero ¿dónde podemos ver la gracia de Dios? en la Reforma. Pero antes de la Reforma hay vestigios, mis hermanos, hay luces de la gracia del Señor. Y para esto sí me tengo que ir a mi acordeón. En el año 700, un poco del 700, 500, 600, 700, un poco antes y un poco después, hay unos escritos de la Biblia en inglés. Porciones. Porciones de la Biblia en inglés entre el año 680 y 730. Más adelante, en el 990,
los evangelios son traducidos al inglés también, mis hermanos. ¿Ustedes qué creen que la Iglesia Católica pensaba de esto? Creo que se fue en Inglaterra. En Inglaterra. Sí. Sí. Lo calificaban como herejía. Y de ahí, mis hermanos, empieza a haber una oleada, pero bueno, vamos a ver a algunos personajes, pero hay una situación que ocurre un poco más adelante. Nosotros sabemos que en 1500, ¿qué? Está la Reforma. Yo quiero que vayan viendo ustedes el Lutero, pero más o menos a la mitad del siglo anterior ocurrió un prodigio de invento. ¿Y qué libro fue el primero que se imprimió? ¿Cuál Biblia? La Vulgata, con unas pequeñas adaptaciones de Gutenberg. Bueno, ¿sí? Está el elemento para la producción, ¿sí? Quiero regresarme un poquito a hombres importantes que precedieron. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? Si se dan cuenta, voy muy bien rápido porque es muchísimo, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que antes que se vayan en una hoja, si por favor me van apuntando su teléfono y les voy a enviar este que tengo aquí en PDF. ¿Sí? En el 1170 aparece un hombre que se llama Pedro Baldo. Exactamente. En 1330, ¿cómo se menciona? No, es un poquito más adelante. Primero es John Wycliffe. En el 1369, 100, 200, 300, unas cuantas décadas, John Huss. Tenían en común esto, no quiero por cuestión de tiempo entrar mucho en detalle, yo les espero enviar información. Tenían en común algo ellos, empezaron a estudiar la Biblia. ¿Sí? Son un poquito más para acá, hermano. Empezaron a estudiar la Biblia. Ellos, la mayoría de ellos, pertenecían a ¿qué, mis hermanos? Porque eran los que tenían acceso a la Biblia, a la palabra. Empezaron a leerla y ¿qué creen que encontraron? Que lo que la iglesia vivía no checaba con lo que la palabra decía. Y entonces empezaron a denunciar a la iglesia. Y es Pedro Baldo, él era rico. Y cuando leyó aquella parte del evangelio del joven rico, que lo que le faltó dar su riqueza para seguir al Señor Jesús, él se deshizo de su riqueza y la dio a los pobres y dependió él y su familia de Dios. Y predicaba el evangelio sobre todo para los pobres. Un poco después de tiempo ya tenía seguidores, los valdeses. ¿Sí? John Wycliffe criticaba a la iglesia. Con él sucedió algo, mis hermanos. Él murió por aquí, pero un poco más o menos por esta fecha. Él murió, intentó escribir la Biblia, no la terminó, traducción al inglés. Lo acusaron de hereje, lo condenaron, pero él se murió, les ganó. Pero unos años después, ¿saben qué hicieron? La iglesia era hereje. Sacaron sus huesos y a la hoguera. Hasta los huesos, hasta que quedaron en cenizas. ¿Sí? Hereje. Por predicar la verdad
por predicar bíblicamente, ¿sí? Y por intentar traducir a idiomas vulgares, mis hermanos. John Huss, con los escritos de John Wycliffe, él empieza también a predicar. Lo mismo, es condenado como hereje y es muerto en la hoguera. Estos precedieron, mis hermanos, ¿a quién creen? A Lutero. Después de Lutero, pocos años, viene Calvino. ¿Quién más? Zwinglio. Sí. En esta época. Y de aquí, mis hermanos, estos fueron acallados, pero la gracia del Señor permitió que no más. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? La reforma va de país en país en Europa, ¿sí? Se empiezan a reproducir Biblias en diferentes idiomas de los escritos que habían hecho Lutero, Calvino, se empezaron a reproducir ¿en qué? En la imprenta. ¿Conocen ustedes la Biblia más famosa en español? Sí. ¿Cuál fue? Reina Valera. La Reina Valera, ¿cómo fue escrita? Había un monasterio en Sevilla, España, y hasta allá llegaron escritos de los reformadores y los empezaron a leer junto con la Biblia. Y entró en el corazón de aquellos estudiantes, porque eran estudiantes, la reforma y traducir la Biblia. ¿Saben dos alumnos de ahí quiénes eran? Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Tuvieron que huir de España. Yo les recomiendo, hay una, se llama La historia de la Biblia en español. Es un video que es del hermano Sugel Michelén. Se lo recomiendo. Cuando lo veíamos con mi esposa, yo decía, este es como una película de aventuras. Porque se iba a un lado, los perseguían, se iba a otro, ya estaba terminando y le pasaba algo y tenía que agarrar sus rollos e irse a otro lado. Pero entonces, ¿qué quiero yo que veamos, mis hermanos? Ustedes pueden ver a lo largo de la historia dos cosas o tres cosas. Nuestro Dios, ¿cómo es? Soberano, fiel, misericordioso, amoroso, paciente, pero también un Dios de gracia, porque lo que estamos viendo es eso, un Dios de gracia. También podemos ver, mis hermanos, que el enemigo, no descansa. ¿Sí? El enemigo está, ¿sí? Intentando, ¿qué? Tirar abajo los planes del Señor. Pero también nosotros podemos ver, mis hermanos, a la humanidad, la naturaleza de la humanidad. Proverbios 16:9, ¿qué dice, mis hermanos? El hombre hace sus planes y ¿qué? El Señor, como corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mas Jehová endereza. ¿Quién permitió que sucediera esto, mis hermanos? Señor. ¿Cuál era el camino del hombre? ¿Sí? ¿Vemos la gracia del Señor, mis hermanos? Hace rato me decía mi esposa, es que esto es como una embarrada. Son 2000 años, mis hermanos. Usted se encuentra aquí si este fuera un mapa. ¿Sí? Para terminar, hace unos días también hay un canal de YouTube que se llama Habite o Byte. No sé si lo hayan escuchado. Les recomiendo la iglesia cristiana en China. ¿Qué pasa en China? Persecución. Yo quiero que ustedes vean su Biblia y que vean dónde está hecha. ¿Sí? Esta está impresa en China. La mayoría de las Biblias, mis hermanos, el día de hoy están impresas en China, pero China tiene prohibido Biblias. Sin embargo, hermanos, estudiosos, quienes han viajado, dicen que en las últimas décadas, en las últimas 5 décadas,
Se cree que en China, el día de hoy, hay más de 70 millones de cristianos. Sí, pero algunos de ellos son más fieles que nosotros, mis hermanos. La gracia del Señor, mis hermanos. La gracia de Dios. Y dice el canto, ¿verdad? Mis faltas son muchas. Ahora sumemos las faltas de todos. Y aún la gracia del Señor está por encima de eso, mis hermanos. El Señor permite cosas para ir purificando. El Señor permite cosas para mostrarnos su grandeza. Y yo espero, hermanos, que esta breve charla, esta breve exposición, nos hagan reflexionar acerca de qué estamos haciendo nosotros como creyentes, cómo tenemos al Señor, si de verdad el Señor es nuestro Señor, más que Salvador, ¿verdad? Porque todo mundo quiere un Salvador, pero no todo mundo quiere un Señor. Vamos a terminar con una oración, mis hermanos. Alabado Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites ver, Señor, cuán grande eres, Padre Santo. Cómo eres tú, Señor, el protector de nosotros, Señor. Como tú, Señor, dijiste que ibas a edificar a tu iglesia, Señor. Y vemos, Padre Santo, en la historia y vemos en tu palabra, Señor, cómo tienes cuidado, Señor. Cómo está tu provisión, Señor. Cómo está tu gracia por encima de nosotros, Padre Santo. Padre, te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por nuestra iniquidad, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque no hacemos lo que debemos hacer, Padre Santo, pero también te pedimos tu ayuda mediante tu Santo Espíritu, a que tú, Señor, nos lleves a ser obedientes, Padre Santo, a que consideremos, Padre Santo, aún nuestra vida en poco, Señor, por servirte a ti. Hay tanta necesidad, Señor, tantos que necesitan escuchar esa palabra de salvación que en algún momento, Padre, algún siervo tuyo la trajo a nosotros, Padre, y tú hiciste la obra de gracia, la obra redentora en nosotros, Padre. Utilízanos, Padre, con esos propósitos. Utilízanos, Padre, en la iglesia para edificar también a nuestros hermanos, Padre. Pero también, Padre, pone en cada uno de nuestros corazones, Padre, que en los lugares de reunión, Padre, que en los cultos, Padre, de verdad te glorifiquemos, Padre, te exaltemos como tú lo mereces, Padre, porque tú eres grande y tú, Señor, eres el Dios de todo y el que ha hecho la obra magnífica, el que has dado, el que te sacrificaste al enviar a tu Hijo, Padre, para la salvación de viles pecadores como nosotros. Te agradecemos, mi Señor, este tiempo que nos permites. Gracias, Padre, por todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios, mis hermanos.